y atendiendo las manifestaciones que se exteriorizan en el curso de esta diligencia, reconoce personería jurídica al doctor José Durán Pino Barón, quien asumirá la representación judicial de los intereses del ciudadano. Y para ello se concede el uso de la palabra del señor defensor, con miras a que pueda hacer la sustentación detrás del artículo 447 del Código Adjetivo en el marco de este trámite. Doctor, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Me voy a referir en esta parte a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vida y antecedentes de mi prohijado ya plenamente identificado dentro del proceso. Debo decir, su señoría, que en este inmueble el señor Héctor vive desde el pasado 18 de enero del 2022, de acuerdo al contrato de arrendamiento con la señora Gloria, de 31 años de edad. Trabaja en una tienda y es su compañera permanente. A su vez, el señor Héctor tiene y vive con 2 hijos de crianza y un hijo biológico. La unión marital de hecho se demuestra con la declaración juramentada, señoría, número 1893 de fecha 4 de octubre del 2022. Y también se demuestra con la declaración juramentada número 1294 de fecha 22 de abril del 2023. Respecto a su hijo, en la declaración juramentada número 417 del 4 de febrero del 2023, la señora Liz, que es la madre del niño, enfermería, trabaja en la unidad oftalmológica Láser SA en la ciudad de Pereira y tiene un horario de trabajo de lunes y viernes de 7 a 12 y de 2 a 6, y los días martes, miércoles y jueves de 7 a 12 y de 1 a 6 pm. Eventualmente labora los sábados de 8 a 12 y de 1 a 4 pm. Bien podría decirse que el padre biológico de estos asumiría su cuidado, pero no es así debido a que entre ambos padres biológicos hay diferencias no solo personales sino legales. Tanto así, su señoría, que la señora Lady ha tenido que acudir ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos de sus 2 niños, como consta en el acta de conciliación de fecha 30 de septiembre del 2019, para la regulación de visitas, custodia y alimentos. En esta fase se fijó custodia a favor de la madre y una cuota quincenal de 200.000 pesos, así como la visita cada 15 días por parte del padre biológico de los niños. Pero, su señoría, nada de esto ha sido posible que se logre. El padre biológico no lo ha cumplido, se ha sustraído de todas esas obligaciones, incluso hasta de las visitas. Por lo que la señora Lady ahora asume el rol de trabajadora para suplir esas necesidades de fecha 15 de marzo del 2023. Elaborada por la profesional en trabajo social, que permite evidenciar el arraigo del procesado en caso de concedérsele, para este caso, la prisión domiciliaria. En este informe, señoría, que presenta la trabajadora social, se evidencia las personas que viven con el señor Héctor, tal como se ha dicho, que en el lugar la profesional halló a los 2 niños de crianza y al hijo directo del procesado, porque los cuida cuando no están estudiando. Y según la declaración que hace la señora Lady, compañera permanente del señor Héctor, a la trabajadora social para este arraigo, dice, abro comillas, tanto así que él es quien se entiende con mi expareja, o sea, con el papá de los niños de crianza. Y ahora que pasó todo esto y él está acá en la casa, ha sido un apoyo muy grande para mí, porque mientras yo salgo a trabajar, él es el que se queda con los niños, él les hace el desayuno, me mantiene la casa limpia, me tiene listo el almuerzo, la comida cuando yo llego. Es de verdad, yo no sé qué haría sin él. Si a él lo llegaran a encerrar, dígame yo qué hago para trabajar, los niños no tengo con quién dejarlos. La verdad sería muy, muy duro, ni siquiera ni imaginarlo donde esto llegara a pasar. Cierro comillas. También, su señoría, en este arraigo destaca la trabajadora social que, abro comillas, cabe señalar que la señora Lady padece trastorno de depresión y alopecia y fue remitida para el área de psiquiatría. Esta historia clínica también se anexa entre los elementos materiales probatorios. Asimismo, la trabajadora social emite unas recomendaciones que están sucintamente en la página 7 del arraigo familiar, que solicito muy respetuosamente tener presente. En esas recomendaciones le leo 2 muy breves, dentro de las que hace la señora trabajadora social, abro comillas. Se recomienda valorar con mayor detenimiento la continuidad de la medida de prisión domiciliaria para el señor Héctor Ulises, toda vez que este es el progenitor de 3 menores de edad y padre de crianza de 2.
quienes son dependientes de este, no solo económicamente, sino emocionalmente, pues la presencia de la figura paterna implica el desarrollo de la confianza y por ende el desarrollo de habilidades personales y sociales en función de generar conductas prosociales. Así pues, el hecho de que el progenitor y padre de crianza de estos menores de edad se le dicte medida de prisión intramural fractura la injerencia de la crianza de este con sus hijos y ubica así los menores de edad en un estado de vulnerabilidad. Finalmente se concluye que la red familiar de apoyo es un soporte válido y sólido para el proceso resocializador de este, ya que se ha mostrado como una familia fortalecida y que ha adquirido significado positivo ante la experiencia vivenciada, lo cual implica que cumplan un rol de prevención del delito, la reincidencia. En conclusión, su señoría, este arraigo del procesado está plenamente demostrado con los elementos que le he indicado, para lo cual ya pues en correo previo a esta audiencia les he remitido tanto a usted, a la señora fiscal y al defensor, al Ministerio Público, para su pleno conocimiento. Valga decir, señoría, que el señor Héctor carece de antecedentes y desde su reclusión de la medida ha mostrado buen comportamiento, nunca ha tenido ningún reporte del INPEC. Para corroborar pues todo esto, le reitero, le he dado traslado de los elementos para su conocimiento. En este caso, señoría, mi representado lleva con medida de aseguramiento domiciliaria desde el 1 de octubre del 2022. Su condena no supera los 8 años de que trata el artículo 38b del Código Penal. Y si bien ha sido condenado por uno de los delitos de los que trata el artículo 68A de la Ley 599 del 2000, respetuosamente a usted, su señoría, le solicito la posibilidad de concederle la ejecución de la medida de prohibición domiciliaria como padre cabeza de hogar, en lo que tiene que ver con el cuidado de su propio hijo biológico y los dos de crianza, así como para acompañar a su compañera permanente por el trastorno que padece, para que él pueda continuar ejerciendo esas labores de hogar, pues dice la misma ley respecto al arraigo familiar y social, abro comillas, en todo caso corresponde al juez de conocimiento que imponga la medida establecer con todos los elementos allegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo, en consideración del artículo 38 del Código Penal. En todo caso, señoría, solo usted cuenta para ello, pese a esta prohibición legal, con otros mecanismos de justicia, de resocialización y reintegración a la sociedad del sujeto condenado, pues como se observa, se trata de una persona que da muestras de querer tener futuro, que como administrado puede brindárseles las herramientas y oportunidades para que no se quede ahí en el camino de la ilicitud o de la ilegalidad. Y cuando señalo que cuenta con la posibilidad de otros mecanismos como el de vigilancia electrónica de que trata el artículo 38D de la misma norma y asimismo el control del INPE periódico en el lugar de residencia. Y por supuesto, en el sentido más amplio del concepto de justicia, de acoplarnos a ese concepto de un derecho penal más humanista, máxime cuando se habla del estado de cosas inconstitucional, del sistema carcelario y penitenciario y o mecanismo de origen jurisprudencial creado con el fin de proteger los derechos fundamentales de la población en Colombia, en virtud del hacinamiento carcelario, que termina por vulnerar los derechos de los penados en cuanto a su reintegración a una sociedad. En otras palabras, vulnera flagrantemente lo señalado en el artículo 4 del Código Penal respecto a las funciones de la pena. Recuérdese que a partir de estos fines surge un ideal que busca que las penas cuenten con un sistema carcelario y unas políticas en materia punitiva que propendan a reintegrar al penado a una vida en sociedad de manera que no cometa nuevos delitos, concretando la sanción penal al simple castigo y la exclusión de la vida social con las consecuencias mínimas para el condenado. Con ello se busca que el hombre vuelva al seno social desprovisto de aquellos motivos, factores o circunstancias que contextualmente lo han podido llevar a la criminalidad, con el propósito de evitar una posible reincidencia y evitar así un costo más gravoso para la sociedad. Lo dicho con anterioridad va conexo con el artículo 12 de nuestra Constitución Política y la aprobación de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, como lo señala el artículo 3 del Código Procesal Penal en sus principios y garantías procesales. Téngase presente, su señoría, que en el año 2013, con la sentencia de tutela 388 de la Corte Constitucional, en la Sala Primera de Revisión declaró nuevamente el estado de ese mencionado que dice: las cárceles y penitenciarías están en un estado de cosas que se han convertido en vertederos o depósitos de seres humanos antes que instituciones respetuosas de la dignidad,
de los derechos fundamentales de las personas y orientadas a resocializarlas. Esta grave afectación a la libertad constituye una grave amenaza para la igualdad y para el principio de la dignidad humana. Vale recordar que la Corte Constitucional, mediante el comunicado 10 del 31 de marzo del 2022, extendió esa declaración del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario efectuada en la sentencia T-738 del 2013. Esto fue nuevamente tratado en la tutela número 762 del 2015, que se refiere al principio resocializador de la siguiente manera, abro comillas: desde el momento que una persona es condenada con una pena de carácter intramural, le es asignado un centro penitenciario donde deberá cumplir la sanción impuesta por el juez. Desde este momento se entra en la fase de ejecución de la pena, donde entra a regir el principio de resocialización. Se busca rehabilitar al condenado con la finalidad de que éste no vuelva a cometer algún delito en el futuro, beneficiando así a la comunidad. Cabe aclarar que si no se presentara el fin de reinsertar en la sociedad al delincuente, lo único que se generaría es que los establecimientos carcelarios iban para educar o crear más y mejores delincuentes, generando un episodio mucho más costoso para la comunidad en general. Esto fue tratado más recientemente en el auto 121 del 2018 de la Corte Constitucional. Como si esto fuera poco, señoría, el actual gobierno nacional viene hablando de la necesidad de un humanismo penitenciario que lo lleva a presentar un nuevo proyecto para que las cárceles se descongestionen y algunos delitos no sean castigados con penas intramorales. Todo esto dentro de esa política criminal y penitenciaria. Y acá quiero destacar que el pasado 8 de marzo entró en vigor la ley 2292 del 2023, señoría, la cual le da un trato diferencial a las mujeres condenadas respecto a ciertos delitos, entre estos el del tráfico de estupefacientes, para que puedan pagar sus condenas en casa, liberándolas del imperativo de que trata el artículo 68A del Código Penal, en cuanto a la exclusión de beneficios y subrogados. Todo esto apunta a ese derecho penal humanista del que he relatado y soportado en mi petición, pese a que el acá penado es hombre y no entra en esa nueva disposición legal, pero que sin duda abre el camino para emitir sentidos de fallo congruentes con los fenómenos sociales y políticos que afectan a los administrados. Y para el caso concreto, el señor Héctor es un hombre cabeza de hogar, quien debe ser tratado con el mismo rasero, porque sería una exclusión que atenta contra la igualdad de género en la que tanto se habla en las políticas criminales. Entiéndase que el señor Héctor es el que cuida y vela por el hogar desde su domicilio ante la situación que vive y con ello brinda protección a su hijo biológico y 2 hijos de crianza, mientras que su compañera permanente trabaja para lograr ese mínimo vital, esa calidad de vida y dignidad humana. Si está en la cárcel, su compañera no podrá trabajar y esto sin duda alguna los llevará a una condición de exclusión y casi de marginalidad. Lo anterior, señoría, tiene asidero jurídico también con el derecho a ser tratado con igualdad. Artículo 13 de la Constitución Política y artículo 4 del Código de Procedimiento Penal. La dignidad de que trata el artículo 1 del Código Penal y artículo 1 del Código de Procedimiento Penal. La libertad del artículo 28 de la Constitución Política y artículo 2 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 43 constitucional de la Constitución Política, en el sentido de que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, así como el artículo 44 de la Constitución Política, artículos 1, 2 y 6 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la sentencia de la Corte Constitucional C-255 del 2020 respecto al principio de favorabilidad penal y el hacinamiento carcelario, como lo que trata la sentencia de la Corte Constitucional T-003 de 2018, de la que ya le he expuesto, así como la Ley 1323 de 2008, en el sentido de que el Gobierno Nacional establecerá mecanismos eficaces para protección especial de la mujer y al hombre cabeza de familia. Finalmente, usted, señoría, con todo el respeto, solicito que acoja mi respetuosa solicitud de otorgarle la ejecución de la medida de prisión domiciliaria como padre cabeza de hogar en lo que tiene que ver con el cuidado de su propio hijo biológico y los 2 hijos de crianza, así como para acompañar a su compañera permanente por el trastorno que padece. Y elevo ante usted con todas las posibilidades que le permite el ordenamiento jurídico, que tome una decisión humanista, progresista y le otorgue durante los meses que falta la prisión domiciliaria al señor, brindándole con ello esa posibilidad de una reinserción social en familia y no en un centro carcelario, que nada contribuye a su proceso, tal como están las cosas.
Bien, haga la relación de los elementos materiales probatorios que ha remitido para que quede dentro del registro. El contrato de arrendamiento, está la declaración juramentada número 1294 de fecha 22 de abril de 2023, que sobre esa unión marital hicieran los señores. Está la declaración juramentada número 417 del 4 de febrero de 2023. Está la certificación del trabajo de las cargo y horario de trabajo. También se aporta la certificación del centro docente de fecha 6 de febrero del 2023, donde estudia el niño. También se aporta, su señoría, el acta de conciliación que se hiciera en el 30 de septiembre del 2019 para regulación de visitas, custodia y alimentos, el arraigo familiar, social y personal del señor realizado por la trabajadora social Mónica. Con eso termino los elementos materiales probatorios, su señoría, que le corrí traslado. Muchísimas gracias.